Y aquí estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita de la educadora italiana María Montessori. Dice: la educación por imposición es un error. La mente debe estar libre para desarrollarse. En otras palabras, que no lo haga la fuerza. Que pasen los litigantes, por favor. Yo no puedo seguir viviendo con un tirano que nos hace tanto daño. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por su bienestar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, doctora. A ver, Beatriz, estás demandando a tu esposo Sirio, ¿correcto? Sí, doctora. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, mi esposo Sirio, nosotros tenemos 10 años de casado. Yo vengo hoy a exigirle divorcio y que me den la custodia completa de mi hijo. Yo no quiero seguir casada con este hombre. Él es un monstruo, es un tirano y yo necesito... Pero siempre ha sido así por 10 años. No, por 10 años no. Espérate, Sirio. Doctora, desde hace 6 meses para acá venimos presentando un problema al cual yo no lo voy a negar. Existe un problema. Yo traje un video. Aquí están las pruebas del psicólogo. Tenemos problemas con nuestro hijo. A ver, ¿ustedes solo tienen un hijo? Sí. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 9 años, doctora. 9 años. Ok, entonces, hay un problema con el niño. Sí. ¿Sí? Sí. Mi hijo se masturba compulsivamente. Lo hace en todos lados. ¿De verdad? Desde hace 6 meses. Desde hace 6 meses para acá, que fue que nosotros lo descubrimos. Exacto. Oh, porque... No sabemos si el caso ha sido desde más atrás. Es la fecha más o menos que nosotros lo venimos tratando con psicólogos, terapeutas. Pero desde un tiempo para acá se cortaron los terapeutas y él se tomó la atribución de ser él. El que disciplinaba y corregía el comportamiento. Exacto. Exactamente, pero lo está haciendo de una manera tirana, doctora. O sea, no hay una comunicación entre nosotros. Ya no existen. Yo traje el material que me dio el psicólogo. A ver, venga, acércame. Y también un video que yo quiero que usted vea. Yo lo voy a ver ahora. A ver, aquí dice, esta es una psicóloga, dice, Jimmy se encuentra mejor el día de hoy. Síntomas de compulsividad siguen siendo descritos, pero con menor frecuencia e intensidad. Los síntomas ya no se reproducen a diario. Cuando se produce el estado de ánimo compulsivo, esto por lo general dura pocas horas. El apetito se encuentra inestable, por lo tanto se le ha prescrito un régimen alimenticio. Jimmy informa que se siente preocupado y demuestra estado de ansiedad. El aislamiento social ha disminuido, se describen sentimientos de culpabilidad y ya no expresa deseos de estar muerto. Ah, porque tuvo hasta sentimientos de suicidio y todo. Sí, doctora, lo que pasa es que mi esposo no lo deja respirar. Él, hasta con el niño, cuando va a hacer sus necesidades fisiológicas, él entra con él al baño, lo observa que se limpie. Eso no está de más, doctora. No lo deja ni bañarse. Que yo entre al baño... O sea, él ya tiene más de 3 meses que no duerme conmigo, sino con el niño. Imagínese usted la preocupación que yo siento. Doctora, y la indignación que me da ahorita cuando el yo momento salgo de en la la situación noche que está a pasando darle el las niño. buenas noches a mis hijos, lo encuentro con las manitos agarradas o lo tiene abrazado así para que el niño no se toque. Doctora, o sea, por Dios, ¿qué pasa? O sea, los métodos que está utilizando Sirio no son los correctos, no son los doctora. correctos y tú desapruebas. Claro que lo desapruebo. Y no han llegado ustedes a un acuerdo. No existe una comunicación entre nosotros porque él quiere... Él se cree de Hitler ahora. Ok, vamos a ver las imágenes que tú me trajiste. A ver, señor director. He dicho que no te pongas las manos en el bolsillo. Mira, ya está doctora. buena ya. Ya te lavaste ahí, ¿sabes? Mire, Ya doctora, está ni en buena. el baño Ya lo deja tranquilo, no puede ser. Mira, abre, por favor. Mira. Aquí no se cierra la puerta. Abre. Jimmy, por favor, abre esa puerta. Mire, doctora, cómo lo tiene en las manos. Eso es todas las noches. Ya tiene más de 3 meses haciendo Estamos en la eso. calle. ¿Qué te pasa? No Mira la reacción de mi hijo. No puede ser. Doctora, pero no es que puede imagínese ser. en la Ya mi hijo calle, le tiene miedo. que usted vaya cree caminando que es con su posible, hijo doctora? ¿Cómo y que me lo voy a vea sentir ahí? yo, doctora? Mire, mi hijo cuando lo ve llegar se esconde debajo de la cama. Doctora, pero es ¿Sabe que... qué? Se orina del miedo. Ya su hijo no le siente respeto, sino miedo. Mira mi pregunta. ¿Por qué dejaron de llevarlo al psicólogo? Porque él quiso implementar Doctora, pero es que su ya medida. ya le habían llevado para 3 psicólogos ya. Pero es que no eres Y tú quien decide. Yo no lo noté, la mejoría de él no lo noté. Llega del colegio y lo lleva al fútbol, lo lleva al básquet, lo Es lleva que al una béisbol. buena manera, No es que doctora, yo no de que me por lo opongo menos al de deporte, es muy entretenerlo, bueno, de que pero no en entre... exceso. Cuando el niño llega a mi casa, ya él no quiere hacer las tareas, llega y no quiere comer, no se quiere bañar. El niño se me puede enfermar. Te veo que estás desesperada, Beatriz. No es igual, Ahora dime doctora. algo, Beatriz.
¿Cuán persistente es el comportamiento del niño? O sea, ¿cuántas veces al día estaba haciendo este comportamiento? Muchas, doctora. Muchas. Él lo ha encontrado en muchas oportunidades y de verdad que ha sido muy vergonzoso. Yo entiendo que es difícil. Sí, doctora. Y lo peor es lo que tú sigues diciendo. Doctora, pero hay... Que no hay comunicación No hay una entre comunicación. ustedes. Y la crianza de un hijo debe de ser una empresa de los dos padres. Exacto, doctora. O sea, los dos deben de juntos decidir qué hacer con un problema de comportamiento de los hijos. Pero doctora, lo que yo veo aquí es por lo menos es que la mayor parte de responsabilidad cae en mí, porque yo soy cabeza de familia. No, espérate un momento, espérate. Vamos a hacer un receso. Cuando regresemos, yo quiero que tú respondas formalmente. Sí, tu mujer te está pidiendo el divorcio y la custodia total del niño. Ella lo que realmente me está diciendo es que el niño no tenga contacto contigo. Responde a eso cuando regresemos. Ok, doctora. No se vayan, venimos enseguida. Mira, está pendiente de tu hijo, tú tienes que estar cuidando a tu hijo bien, tienes que estar criándolo bien. Mira, lo conseguí con el en la boca de mi sobrina. Dios mío. Caso cerrado.